Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal y bueno, muchas gracias por pasar por este trabajo que he realizado, que consta de, bueno, varios capítulos, pues está basado en un escrito, en un artículo bastante extenso, que son aproximadamente unas 80 páginas, por ende he decidido dividirlo en varias partes y que trata sobre la historia universal de la alimentación en combate. Básicamente lo hice porque después de haber visto muchos videos me he preguntado sobre las raciones de combate actuales y otras pasadas usadas en las guerras de Vietnam, de Corea, en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial y bueno, investigando un poco más a fondo que había en el pasado, en la época de los romanos. Y esto surge porque en los videos que he visto de usuarios de YouTube hay muchas reviews o, o presentaciones de comidas listas para consumir, las que llaman meal ready to eat. Y bien, no solo en YouTube, sino también en blogs, se hablan sobre estas raciones de combate o de supervivencia o de emergencia, eh, en las que hay aficionados a la materia o a las actividades de campamentismo, escalada o supervivencia, e incluso también fanáticos militares, o lo referido a lo castrense, que muestran estas raciones o pack de alimentación preparados, ya sea de forma casera o de forma industrial, hechos por empresas que elaboran artículos para actividades al aire libre, o en forma militar para las Fuerzas Armadas de casi todas partes del mundo. Les decía que bueno, hacen estas reviews o presentación y análisis de lo mostrado, señalando los pros y contras, y se comparten ideas con otros usuarios de cómo armar estas raciones de forma casera, haciendo alguna combinación con la compra de productos en tiendas especializadas o supermercados, con el fin de enseñar o aprender sobre estas técnicas para conservar y tener alimentados, tener almacenados artículos al mejor estilo prepper, en mochilas o pouches, como le llaman, de evasión o de supervivencia para 24, 48, 72 horas, y así poder sobrevivir lo necesario después de alguna catástrofe o desastre industrial, hasta que pase el peligro y las cosas vuelvan relativamente a la normalidad y los medios de defensa civil o fuerzas de seguridad comiencen a responder. Puede darse el caso de la misma mochila, pero para fines de supervivencia al estilo deportiva, donde se busca llevar el mínimo de artículos o algún lugar, para ir a algún lugar para recorrerlo, explorarlo y así poner a prueba las habilidades de la persona o grupo. Pero bueno, el tema, como señalaba al principio, de que trata este trabajo es específicamente cómo se llegan a las raciones de comida para supervivencia, de emergencia, de subsistencia, o las famosas MRE, cómo en nuestros días podemos tener acceso a comidas preparadas que se pueden calentar sin fuego, cómo es que hay envases flexibles que protegen en su interior a los alimentos del calor o del frío, preservándolos intactos por años. Si es posible que echemos agua a algún cubo de comida comprimida y logremos comer algo relativamente decente. Si podemos abrir un recipiente y encontrar arroz con leche, flan o algún postre, alguna macedonia de frutas, que su sabor sea igual al que preparamos en casa o compramos en el supermercado. Y bueno, la respuesta a esta y a muchas preguntas es sí. Y bueno, lo que seguidamente cabe preguntarse es ¿cómo llegamos a esto? Bueno,
se llega a esto a través de las citadas raciones de combate o las actuales meal ready to eat o comida lista para consumir. La definición básica de una ración de combate o ración de previsión es una comida empacada para ser fácilmente preparada y consumida por las tropas en el campo de batalla. Es un tipo de alimento que también puede ser útiles, como les decía, en operaciones de ayuda en caso de desastres o catástrofes naturales, porque pueden ser transportadas en grandes cantidades, ser aerolanzadas o distribuidas fácilmente para la población, cubren las necesidades nutricionales básicas a los damnificados hasta que se puedan instalar cocinas más permanentes. Pero bueno, siguiendo con las preguntas, es cómo llegamos a estas raciones. La alimentación es una necesidad inherente al ser humano para su desarrollo físico y mental y adquiere connotaciones muy particulares cuando esta acción se traslada al terreno de las Fuerzas Armadas, donde la calidad de los productos utilizados en su elaboración, el contenido nutricional, las circunstancias y condiciones en que el soldado se alimenta van a repercutir directamente sobre su rendimiento en las operaciones militares. Los romanos, que fueron básicamente los primeros hombres en plantearse la necesidad de aprovisionar a sus ejércitos a medida que se iban extendiendo a zonas cada vez más alejadas de Roma, dieron origen al concepto de la logística militar, término que fue acuñado por un general francés llamado Antoine Henri de Jomini en el siglo XIX. Según este actor, con muy buen sentido común, se puede decir que la alimentación y la logística van siempre de la mano. Ahora bueno, ¿qué es la logística militar? Se entiende por logística militar la consecución, administración, distribución de equipos y alimentación como apoyo a las unidades operativas. Durante siglos, la situación económica y social de casi toda Europa llevó a la incorporación masiva de hombres que encontraron en las Fuerzas Armadas una salida a sus necesidades de supervivencia, asegurándose de paga y comida, sin importar las motivaciones o para qué bando peleaban. Si bien durante las postrimerías del siglo XIX ya se tenían algunos conocimientos sobre las funciones que ejercían sobre el metabolismo las grasas, los hidratos de carbono y proteínas, el tema de los nutrientes reguladores fue ignorado hasta hace poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, y mucho menos se había investigado sobre la influencia de los factores emocionales que actúan sobre el organismo del soldado como una variable más al problema de la alimentación. Bueno, llegamos retrocediendo un poco bastante en la historia a las regiones romanas. La creación del Imperio Romano supuso un esfuerzo logístico perfectamente equiparable al de cualquier ejército moderno, y el hecho de mantener a miles de hombres repartidos por casi todo el mundo conocido, procurando que no les faltase nada, era algo que iba muchísimo más allá de lo conocido hasta la época. De hecho, nos solemos leer en las crónicas de la época que tal o cual región pasase hambre o que acabaran comiéndose unos a otros por falta de avituallamientos. Así que muy bien debieron de hacerlo los legados y procónsules que estuvieron al mando de las mismas. Y cuando hablamos de las regiones de Roma debemos recordar que estaban nutridas por hombres que requerían un aporte calórico diario de al menos 4.000 kilocalorías, en forma de una dieta rica y variada en todos los sentidos. Hombres que debían caminar como mínimo 29 kilómetros, o el equivalente de esa época, unas 20 millas romanas, cargados con unos 30 kilos de equipo y que no se conformaban con cualquier cosa. Antes, al contrario, debían consumir grandes cantidades de hidratos de carbono para tener reservas para quemar durante la jornada, así como proteínas para mantener un tono muscular adecuado. Es así de simple. El organismo, ya sea de hombre, de caballo
o de una tortuga no puede subsistir más allá de unos pocos días de escasez de alimento si debe al mismo tiempo llevar a cabo esfuerzos físicos notables. Por lo tanto, el legionario romano estaba perfectamente alimentado para poder rendir todo lo que se le exigía, ya que de lo contrario no duraba ni una semana. Las legiones romanas jamás llevaban consigo sus provisiones de grano en forma de harina, ya que ésta era susceptible de estropearse con mucha más facilidad. Según Polibio, la ración por hombre y mes era de 2/3 de medimno ático, una medida griega para los áridos. Esto suponía aproximadamente 34,5 kilos, lo que le daría un kénice diario, o sea, 1 kilo aproximadamente. Por norma, el grano era de trigo, si bien escaso, en caso de necesidad se recurría a la cebada, cereal, que los romanos detestaban por considerarlo propio de esclavos y que solía entregarse a las tropas como castigo. En tiempos de la República, el importe del grano consumido era detraído del stipendum, la paga, pero con la llegada del Principado se empezó a distribuir en forma gratuita, junto a otro tipo de provisiones, ya que los emperadores, siempre con sus testas pendiendo de un hilo en lo tocante al efecto que le dispensaran los militares, solían hacer entrega a las tropas de obsequios en forma tanto de dinero como de vituallas para tenerlos contentos y tal. Otra opción más tardía, por cierto, era el panis militaris, conocido como clibanus, que se hacía en un recipiente de cerámica con forma de campana que al colocarse sobre las brasas hacía las veces de pequeño horno antes de introducir la masa en el mismo, a la que le practicaban 8 cortes de la forma que se puede ver, con lo cual el pan ya salía de las proporciones correspondientes a cada componente del contuberium. Otra opción era el bucellatum, una especie de galleta dura como un cuerno, pero que duraba años, similar a la galleta que se nutrían nuestros sufridos marinos hasta hace apenas 150 años, más o menos. El bucellatum, que no debía ser precisamente una delicatessen, llevaba en su masa aceite y aceitunas negras picadas para darle un poco más de gusto y de paso hacerlo más nutritivo. Era también condimentado con algunas hierbas aromáticas y cabe pensar que debido a su extrema dureza era consumido remojado en agua, vino o vinagre. Con todo, conviene tener en cuenta que en muchos casos los ejércitos marchaban por territorios amigos, por lo que el peligro era prácticamente inexistente. De ahí que, del mismo modo que eran seguidos por nutridas tropas de prostitutas para el relajo y solaz de la tropa, los acompañasen un gran número de lixae o cantineros que ofrecían al personal no solo pan ya preparada, sino todo tipo de golosinas y aditamentos culinarios, vino decente y, en definitiva, cualquier cosita que alegrase al estómago tras una dura jornada. Lógicamente, estos extras nutricionales había que pagarlos y por lo general solo los oficiales y los que cobraban una paga superior, los sesquiplicari y los duplicari, los que cobraban paga y media y paga doble, se lo podían permitir. Parece ser que estos lixae eran saqueadores profesionales y a la vez distribuidores de los ejércitos en plena campaña, que tenían además potestad para merodear y arrebatar al enemigo lo que pudieran cuando estaban en territorio hostil, por lo que sus ganancias compensaban el jugarse el pellejo por acompañar a las tropas. En lo tocante al almacenamiento, en los campamentos se construían graneros adecuados para mantener las reservas necesarias, por lo general de madera, y en el caso de que el clima fuese especialmente húmedo, se construirían los horrei, separados del suelo por pilotes de piedra, tal como los que se usan actualmente en algunas casas, ya que la humedad del suelo podía hacer germinar
o simplemente echar a perder a los granos. El romano era ante todo bebedor de vino y sin embargo el vino bueno era caro. Las tropas no se lo podían pagar por lo general y los mandos a los que los que más se limitaban, eran a distribuir el vinagre o acetum, por lo que liberar tinto de calidad quedaba para las ocasiones. Con todo legionario no despreciaba en absoluto el vinagre, ya que tomándolo aguado obtenían la posca, una bebida refrescante que además les servía para potabilizar el agua cuando la tenían que tomar de sitios en los que podría contener bacterias, bichos asquerosos, aunque desconocidos en aquellos tiempos, pero no por ello los romanos dejaban de dar por sentado que consumir aguas estancadas no era para nada recomendable. Por la misma razón, la posca era también un eficaz antiséptico a la hora de lavar heridas, lo que no quiere decir que fuese como los actuales, pero al menos rebajaba las posibilidades de contraer una infección que podía llevar al soldado a tocar el arpa. Aparte de esta aplicación como antiséptico, la posca tenía también propiedades curativas como colirio y como antidiarreico, lo que venía muy bien en caso de verse acometido por cualquier tipo de fiebre palúdica o infección gastrointestinal. Por lo demás, no solo consumían la posca tal cual, sino que se le añadían hierbas aromáticas, miel o huevos para darle más vida. Pero además de vino y vinagre, estos sufridos ciudadanos también trasigaban cervezas y se disponía de ella. En lo que es carnes y pescados, el legionario romano era un consumidor cotidiano de carnes y pescados de todo tipo. Es más que evidente que estos hombres precisaban del aporte proteínico de estos alimentos, ya que de lo contrario no podrían llevar a cabo los durísimos trabajos a los que se veían sometidos a diario. Estando en campaña, las tropas podían ser acompañadas de rebaños de reses que serían sacrificadas a medida que se avanzaba, y por supuesto la abundante caza que habría en los bosques de aquella época les permitía obtener carne fresca en caso de ver sus provisiones reducidas al mínimo. Osos, venados, jabalíes o uros eran piezas que proporcionaban una carne sabrosa y muy nutritiva, por lo que las mismas turmae de caballería de cada legión podían sin problema liquidar el número de animales necesario. Del mismo modo podían obtener pescado tanto de ríos como del mar. En lo que es las conservas, los pescados eran desde tiempos muy remotos un alimento que se consumía en forma de salazón o que permitía disponer de reservas de comida que durarían bastante tiempo sin estropearse. Estas salazones eran conservadas en ánforas, en las que se grababa la fecha de envasado como si de una lata moderna se tratase, así como el producto y la cantidad del mismo que contenía, añadiendo incluso su nivel de calidad. Esto permitía, por ejemplo, disponer de pescado de mar en zonas del interior, como el caso de una ánfora de atún procedente de Tánger, aparecida en Lugubalium, una fortificación situada cerca del muro de Adriano en Bretaña. En este caso el atún no era salazonado, sino troceado y conservado en su propio jugo. A todo lo mencionado habría que añadir las hortalizas y legumbres, de las que los romanos eran también grandes consumidores, sobre todo de cebollas, ajos, nabos, rábanos y lentejas, así como frutas desecadas como los higos, las uvas, las ciruelas, pasas o los dátiles, que importaban de Egipto y el norte de África envasados en ánforas. Todos estos alimentos tenían la ventaja de que podían ser almacenados y conservados durante mucho tiempo, sobre todo las legumbres.
Bueno, esta era la dieta seguida por las tropas romanas que como vemos era bastante completa en todos los sentidos y salvo por la lastimosa ausencia del jamón de bellota, la mortadela siciliana y las croquetas de bacalao no les faltaba nada. A todo lo dicho, solo nos resta añadir que era costumbre de ellos el lentaculum o desayuno muy frugal, generalmente a base de un simple trozo de pan mojado en vino, sin aguar o en vinagre. Hacia la hora sexta, el mediodía, se llevaba a cabo el prandium, un equivalente al almuerzo y que tampoco era una comida copiosa, pero al menos cuando estaban en marcha tampoco se lo consumía como correspondía. Y hacia la hora décima, a la caída de la tarde, tenía lugar la cena, que era la comida más importante del día, costumbre que, por cierto, ha perdurado hasta hace pocos años, cuando el personal se ponía de grana y oro por las noches y luego tenían que salir echando leches en busca del barbero para que practicase una sangría al abuelo, que se había pasado 3 pueblos y estaba a punto de diñarla en una congestión. En la cena era donde de verdad se reponían energías gastadas a lo largo de la jornada. En la guerra de Flandes, un conflicto bélico que duró 80 años, comenzando en 1556 y finalizó en 1648, durante el cual 17 provincias de los Países Bajos trataron de independizarse de España y paralelamente entre 1618 y 1648 se desarrolló la Guerra de los 30 años, en la que estuvieron involucrados además Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Suecia y Dinamarca. Los soldados de este ejército recibían una paga que estaba sometida a las fluctuaciones del mercado y costo de vida, pero que aún así no cobraban regularmente, produciéndose atrasos de hasta años. El soldado debía comprar su alimento diario con el dinero que recibía de su paga o sueldo, que casi nunca llegaba con regularidad, endeudándose así con el vivandero y muchas veces con el capitán, que manejaba un dinero de caja chica para situaciones puntuales. Así que el oficial terminaba transformándose en un prestamista con dinero del tesoro militar, pero cuando llegaban las partidas el mismo capitán hacía figurar en la lista de deudores los reclutas recién incorporados como soldados veteranos que, por supuesto, percibían un sueldo mayor. Esta fue una manera de estafar a la hacienda pública que con el tiempo descubrió la maniobra y quitó esa potestad para hacer el pago directamente a los proveedores de víveres y otras provisiones, previo descuento de un 50% del salario a cada soldado, y el resto le era entregado en mano. El envío de tropas y dinero desde España a los Países Bajos por mar se convirtió después de 1568 en un asunto extremadamente riesgoso, y como el aprovisionamiento de los ejércitos europeos por tierra era primitivo, todo lo que necesitaban los soldados se requisaba en el mismo lugar donde pasaban las tropas. Acampaban donde mejor les parecía, exigían de los pobladores que los alojaran y alimentaran gratis, de manera que resultaba tremendamente dificultoso a las familias dar de comer a tanta gente, cuando ellos mismos no tenían para comer, y por otra parte era difícil encontrar poblaciones que pudieran dar satisfacción a la demanda de tan numerosas tropas. Se optó entonces por llegar a Flandes, siempre por tierra, a través del camino español, camino ya utilizado por los comerciantes, pero el que más se frecuentó para el abastecimiento militar. De todos los historiadores que han trabajado sobre el ejército español, solo unos pocos han investigado sobre la alimentación, como René Quatrefages, quien refiere que la alimentación del soldado de los tercios españoles consistía en 3/4 kilos de pan o bizcocho, 454 gramos de carne, 226 gramos de pescado y medio litro de vino aderezado con aceite y vinagre, lo que le aportaba entre 3.000 y 3.900 kilocalorías al día. Por supuesto, la alimentación corría a cargo de los propios soldados, con su paga de 3 escudos al mes,
debiendo cocinarse ellos mismos, aunque la preparación de algunos alimentos corría a cargo de cada uno de los camaradas en los fogones del campamento. En 1550 apareció la ETAP, que era una suerte de parada donde se almacenaban provisiones y se acampaba, siendo algunas de estas fijas y otras que se montaban provisoriamente conociendo la ruta por la que se desplazarían las tropas. Estas etapas se conocían y se organizaban con la antelación. En un principio se hizo bajo la misma administración militar, pero posteriormente pasó a manos de asentistas, algo así como reclutadores militares, intermediarios entre el ejército y el candidato reclutado, a los que se preparaba y se ponían a punto cada vez que se necesitaba enviar tropas al frente de batalla. Cuando los soldados recién llegados a la TAP eran alimentados por una cantidad de proveedores o cantineros que previamente habían hecho los arreglos en cuanto a la calidad, variedad, precio y forma de pago de los alimentos, que por supuesto salía de la paga o sueldo de los propios soldados y que administraba el asentista. Lo mismo ocurría con el alojamiento, si lo había, porque en general pernoctaban al aire libre o en pequeñas barracas. En cambio, la oficialidad se alojaba en la ciudad o pueblo más próximo. En estas etapas no siempre había organización y los soldados podían encontrarse después de una ardua jornada de marcha forzada con que no había suficientes alimentos o que sencillamente habían desaparecido, con lo cual se generaba un gran malestar dentro de la fuerza. Al principio el pago de los alimentos lo hacían los mismos soldados en el lugar de abastecimiento, y era frecuente amenazar con no pagar el precio pedido por el proveedor o con cualquier excusa armar una batahola para robar género del carro de provisiones. Y este sistema se modificó en parte haciendo que un oficial de cada compañía recogiese el pedido, que luego repartiría entre sus hombres, dejándole al proveedor un vale que luego presentaba a la tesorería del ejército, donde se le pagaba, a veces, y en ocasiones el pago se hacía al contado al retirar las vituallas. Cuando las tropas estaban acantonadas, el soldado podía comprar sus provisiones directamente a los vivanderos, que obligatoriamente debían disponer de carne en salazón, garbanzos, lentejas, vino, vinagre, aceite, pescado seco, sal y cereales. Cuando el hambre arreciaba en las zonas de conflicto, a veces los vivanderos debían ser escoltados por los soldados para evitar que fueran asaltados en el camino, y por dicha protección obviamente estaban obligados a pagar un impuesto llamado alcabala de desplazamiento. Si la situación empeoraba y la hambruna se hacía sentir de manera contundente, las provisiones se repartían equitativamente entre los comerciantes, y estos eran custodiados por el ejército para evitar peleas, quedando los vivanderos exentos de pagar dicho impuesto. El alimento principal fue siempre el pan de cada día o pan de munición, que se hacía con 2/3 partes de trigo y 1/3 parte de centeno, y cuyo peso oscilaba entre 1, 2 o 3 libras, el equivalente en kilos o en gramos. Mejor dicho, para una libra es de 454 gramos, según su destino, y si bien esta provisión se hacía en circunstancias normales, dadas las características de esta guerra, con frecuencia estos panes solían hacerse con terrones de yeso, bizcochos rotos y harina sin moler, originando así graves problemas de salud. Todas estas circunstancias hacen pensar que la logística de Flandes en materia de avituallamiento no fue precisamente su fuerte, y la prueba está en los 43 motines acaecidos desde 1596 a 1606, todos por escasez de alimentos y falta de pago de los sueldos. Según el trabajo de Michel Morinot, refiere la ración media de soldado holandés en el año 1648, y que, según dice, es la que podemos apreciar en la foto. Poco más adelante, en las guerras napoleónicas,
cuando se toca el tema de la alimentación de estos ejércitos del emperador, invariablemente surge el nombre de Nicolas Appert, un confitero francés que fuera recompensado por el imperio en 1810 con la suma de 12.000 francos, unos 25.000 euros actuales, por haber desarrollado un método de conservación de alimentos que, según la opinión de algunos fabricantes de envases, Napoleón reconoció la importancia de sus trabajos, los de Appert, los cuales contribuyeron a las exitosas campañas militares. La verdad de la historia es que el inventor nunca logró proveer de alimentos envasados a las tropas de Napoleón porque su infraestructura no le permitía fabricar los volúmenes requeridos. El otro inconveniente fue el elevado costo de producción, ya que una conserva que tardaba 20 minutos en ser envasada tenía el valor de un jornal de cualquier trabajador de la fábrica de Appert, por lo que su venta quedó relegada a pequeñas cantidades exportables, como en 1803 de 60 botellas de verduras a San Petersburgo y otras 55 para Baviera, o bien a tiendas muy exclusivas a las que solo podían acceder la nobleza y gente con dinero que deseaba consumir productos comestibles fuera de temporada. Pero volviendo a la época de Napoleón, los campamentos y cuarteles no tenían comedor para los soldados, por lo que se reunían en barracas de 18 y hasta 24 hombres para cocinar por turno, y eran dos los horarios para comer, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Una parte del sueldo lo empleaban para comprar alimentos a los vivanderos, porque el ejército solo proveía pan y algunas verduras, de manera que el soldado cocinaba su propia comida, pero a veces solía utilizar los servicios de alguna mujer que se las preparaba. Eran las conocidas vivanderas o cantineras que acompañaron a los soldados en calidad de esposas, amantes o simplemente voluntarias patrióticas. Los suboficiales comían generalmente en la cantina del cuartel y en ambientes separados. Lo hacían los oficiales, que tenían un ordenanza encargado de preparar las comidas. Pero el comer bien y comer mucho era solo un privilegio de las clases altas y de algunos personajes encumbrados, porque bajo el imperio los campesinos padecieron casi siempre de una mala alimentación y la mayoría de los reclutas provenían precisamente de esas poblaciones rurales. La invasión a Rusia, que se inicia en junio de 1812, contaba con un ejército de 610.000 hombres, entre los cuales había personal no combatiente como los cocineros. Para su abastecimiento, la Gran Armée contaba con una considerable cantidad de bueyes que cumplían la doble función de arrastrar los furgones y carros con armamento, municiones y vituallas, y por el otro como ganado en pie para la provisión de carne fresca. Al principio de la campaña se proveía por día y por soldado de 750 gramos de pan, 550 gramos de bizcocho, 250 gramos de carne, 30 gramos de arroz, 1 litro de vino para 4 hombres y 1 litro de vinagre para 20 hombres. Pero bueno, acá había un problema porque para el emperador lo que contaba era la velocidad de desplazamiento de las tropas, razón por la cual no había demasiado tiempo para detenerse ni preparar la comida, de tal manera que sus hombres tenían que alimentarse sobre el terreno de la mejor manera posible. Probablemente no se tuvo en cuenta este detalle logístico porque mientras hubo que recorrer cortas distancias, el problema de abastecimiento era medianamente controlable. Pero al distanciarse cada vez más y las provisiones no llegaban o se suministraban en espacios largos de tiempo, se llegó al único recurso posible, que fue la rapiña y el saqueo al que ya estaban acostumbrados. A lo largo de toda la campaña, el ejército francés fue consumiendo sus provisiones y no consiguió reponerla en la medida que iba avanzando, complicándose la situación al llegar a Moscú, donde los campesinos habían aplicado la técnica o la política de incendiar depósitos y sembradíos para que los soldados franceses, que ya venían hambrientos, no tuvieran cómo alimentarse, y los rusos
Solo esperaban que el invierno quebrara la resistencia de las tropas, erosionando su salud y disciplina. Ya sobre el final de la frustrada campaña, quedaban 28.000 soldados de los 610.000 originales. La temperatura bajó violentamente a 37 grados bajo cero, y para el ejército francés ya no quedaban animales ni alimento alguno, y debieron recurrir a la carne de los compañeros muertos de hambre y de frío. Para 1810, el rey Jorge III de Inglaterra le concede la patente a Pierre Durand, de origen francés, por su invento basado en los estudios de Appert para el proceso de envasado al vacío de alimentos en recipientes de hierro forjado recubierto de estaño para evitar su oxidación. Durand nunca llegó a fabricar una sola lata de conserva comercialmente porque vendió su patente a dos industriales ingleses. Ellos eran Brian Donkey, el inventor de la bobina de papel, y John Hall, propietario de una metalúrgica, los que en 1813 comenzaron de proveer de conservas enlatadas a modo de experimentación a la Royal Navy, a pesar de que todavía no se habían inventado los abrelatas. Como dato curioso, en 1845 salió desde Londres una expedición de la Marina Británica, liderada por Sir John Franklin, y se dirigió al paso norte-oeste del Océano Ártico, que aún no había sido explorado. Esta expedición queda atrapada por el hielo en el estrecho Victoria y desaparecen. En 1986, unos exploradores que habían ido en busca de vestigios de esta fallida expedición logran recuperar 3 cuerpos de los desaparecidos, les practican las autopsias y las mismas revelan que no murieron de frío sino por envenenamiento, porque las latas estaban selladas por unas soldaduras mal hechas de plomo y al contacto con la comida es tóxico. No fue hasta 1950 cuando se empezaron a utilizar otros metales para fabricar estas latas. Este instrumento tan sencillo de nuestros días tuvo su propia historia y necesitó más de 35 años para su invención, debido a que las conservas fabricadas por Donkin eran grandes y de hierro, de manera que los soldados tuvieron que valerse de la bayoneta para poder abrirlas, con el empleo de un martillo y cortafrío, o como sugería el mismísimo fabricante, simplemente con un disparo de fusil. El norteamericano Warner inventó un abrelatas que por sus características implicaba cierto peligro para el que lo manipulara. Pero en 1866 otro norteamericano apellidado Osterhout inventó una llave con una ranura similar a una aguja de coser gruesa, por donde se introducía una lengüeta que sobresalía del borde de la lata, y solo había que girarla de manera que el metal se enrollase sobre sí mismo, dejando expuesto el contenido. Al mismo tiempo, John Landis Mason, un norteamericano, patentó en 1858 el tarro Mason de cristal con tapa de rosca de hojalata y una junta de goma para su sellado hermético. En 1892, el alemán Rudolf Rempel consiguió la patente para su método de envasado. Utilizó vasos de los laboratorios químicos en donde trabajaba y pulió sus bordes con polvo esmerilado. Puso a los vasos un anillo de goma y una tapa de hojalata y los cocinó a baño María colocando un objeto pesado sobre la tapa del vaso. Primero probó con leche y luego con fruta y verduras, obteniendo muy buenos resultados en sus experimentos. Luego construyó un aparato que sostenía los vasos bajo presión elástica. Durante la Segunda Guerra Mundial, y debido a que los alimentos eran en su mayoría enlatados, los norteamericanos diseñan el P-38, un abrelatas plegable de pequeñas dimensiones que venía incorporado junto a las raciones de comida y que aún hoy algunos ejércitos lo tienen incorporado en sus raciones individuales. Para 1850, Gail Borden, un norteamericano también, está tratando de desarrollar unas galletas de carne elaboradas con carne deshidratada y harina,
pero abandona el proyecto para ponerse de lleno a investigar sobre la conservación de la leche en forma más o menos indefinida y termina inventando la leche condensada, la que será requerida por el ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión. Hacia 1870, Philippe Souchard, uno de los pioneros de la industria chocolatera mundial, trató de imponer un chocolate de polvo de bajo costo en las filas del ejército suizo para que fuera consumido como una nueva modalidad para el desayuno en lugar del té o café, enviando así muestras e información a todas las guarniciones del país para que lo probaran. Para 1873 su esfuerzo se había concentrado en introducir el chocolate en la guarnición de la región del Gotardo, y en 1874 el periódico Schweizer Handelskurier publica una nota revelando que el chocolate de Souchard se estaba distribuyendo desde bastante tiempo atrás en los cuarteles de Colombier, Lausanne, Yverdon, Bière, Freiburg y Basilea, recibiendo elogiosos comentarios por sus propiedades nutritivas y por ser un fortalecedor estomacal. En 1912, un bioquímico de origen polaco llamado Casimir Funk postuló la existencia de una sustancia a la que llamó vitamina, que de latín significa vita o vida, y amina, cuya traducción sería compuesto de nitrógeno, y sostuvo que muchas enfermedades estaban relacionadas a las deficiencias dietéticas y que existían otros compuestos químicos contenidos en los alimentos que tenían directa vinculación con el metabolismo basal. Más tarde, una nueva sustancia llamada A fue descubierta por el Dr. McCollum y sería agregada a la palabra vitamina, dando origen así a la vitamina A. Lo mismo ocurrió con la nueva sustancia llamada B o tiamina, descubierta por el Dr. Robert Williams en 1936, dando origen a la vitamina B. Estos conocimientos fueron asimilados rápidamente por las Fuerzas Armadas, que comenzaron a valorar científicamente la necesidad de una correcta alimentación para los soldados, y que durante la segunda mitad del siglo XIX aumentó el interés de las grandes potencias por mejorar la alimentación de sus ejércitos, lo que llevó a científicos y a muchos investigadores a incursionar en el campo de los alimentos, teniendo como premisa su conservación en perfecto estado durante periodos prolongados, sin deterioro de sus propiedades nutritivas y soportando condiciones extremas de clima y terreno y siendo fácilmente transportables. Estos conceptos dieron origen a productos y procedimientos destinados exclusivamente a la alimentación de las Fuerzas Armadas, bajo el nombre genérico de las raciones de combate, dando impulso a nuevas industrias y servicios, los que a su vez posibilitaron que millones de personas se alimentasen de la guerra sin haber estado necesariamente en un frente de batalla. 1914 es la llegada de la Primera Guerra Mundial, que ocurre con la primera gran catálisis del desarrollo de las raciones. Los combates son intensivos en las trincheras, con barro y posible contaminación con gas, que hacen necesario el desarrollo de empacados especialmente para la comida, surgiendo así los enlatados y los productos deshidratados. Estos se distribuían herméticamente sellados en contenedores de hierro galvanizados de 53 kilos y alimentaban a 25 hombres. En 1840 el alemán Justus Liebig desarrolla el extracto de carne que, con el aporte del ingeniero alemán Christian Guibert, fundan en noviembre de 1863 en el pueblo de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, la Fray Bentos Guibert & Company, empresa destinada a la producción y exportación de extracto de carne y productos derivados como el corned beef, lenguas en conserva, conocidas como tongues to keep, made in Fray Bentos, carne en salazón, cueros, cebo y fertilizantes. En un principio con capitales holandeses y luego con inyección de capitales ingleses, se transformaría en la Liebig's Extracto of Meat Company Limited,
más conocida por sus siglas Lemco, la que para finales del siglo producirá caldos en cubos y carne enlatada con la marca Oxo, que llevarán los soldados ingleses en sus mochilas a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Esto terminó resultando paradójico, pues el hecho de que una empresa de origen alemán termine alimentando a las tropas inglesas como consecuencia del trasiego de capitales internacionales, lo que confirma una vez más que para las multinacionales no existen banderas ni países, el único patrón es el dinero. En 1850 el alemán Heinrich Seisse presenta una patente para una olla de campo móvil. Era una carretilla de mano de 4 ruedas con un área de cocina impulsada por vapor y después de patentarse sirvió durante la guerra de Schleswig-Holstein, está un poco complicada la pronunciación, que duró de 1848 a 1851. Esta cocina de campo sirvió como una cocina de campaña móvil. En el año 1863, John Lawson Johnston, un carnicero escocés, desarrolla su Johnston Fluid Beef, un caldo líquido a base de carne vacuna. La primera empresa en fabricar carne en conservas en los Estados Unidos es la Armour Company, fundada en 1867 por los hermanos Armour y dirigida por Philip Armour Danforth, los que, junto con la Kuhn, Loeb Company, Swift y Edgar Morris, formarán un monopolio de distribución, pero que el gobierno disolverá en 1905. En 1867 estalla la guerra entre Francia y Prusia y se impondrá la sopa de guisantes concentrada como alimento del ejército, inventada por el cocinero y fabricante de conservas berlinés Johann Heinrich Grüneberg. El Estado prusiano le compra a Grüneberg su invento e invierte una considerable cantidad de dinero para montar una fábrica donde se emplearán a 1.700 trabajadores, llegando a producirse durante el periodo de guerra entre 4.000 y 5.000 toneladas de este alimento. Se trataba de un cilindro de pasta deshidratada a base de harina de guisantes, grasa animal, panceta desgrasada, sal, cebolla y especias, y estaba dividida en 6 porciones y empaquetada en forma de embutido. Se lo llamó como Erzwurst. Bien. Al cabo de varios meses, esta sopa produce el hartazgo en las tropas debido a su monotonía, ya que no tenía variantes en sus sabores, y por otra parte, la falta de conservantes hacía que la panceta se volviera rancia en relativamente poco tiempo. En 1869, el químico francés Hippolyte Mauries patenta la margarina. Para 1870, la compañía norteamericana Anglo-Swiss Condensed Milk Company, fundada por los hermanos Page, se instala en Suiza para fabricar la harina de leche y competir con la sociedad Henry Nestlé, que para aquel entonces ya había desarrollado la leche en polvo. Ante este competidor, Nestlé también comienza a fabricar la leche condensada, y años más tarde ambas empresas se fusionarán para terminar llamándose definitivamente Nestlé. También ese mismo año los hermanos Karl Heinrich y Alfred Nord traen de Francia la idea de preparar sopas a partir de alimentos deshidratados, para lo cual compran tierras y un molino para sus trabajos de experimentación en Heilbronn, Alemania. También para esa época Franklin Swift monta con sus 14 años un establecimiento propio y a partir de allí realiza los primeros intentos por enviar carne faenada a los distintos puntos del país sin que se corrompiera por problemas de distancia y temperatura, algo que hoy se conoce como la cadena de frío. Así que para 1878 fabrica sus propios vagones frigoríficos alimentados con barras de hielo que por un sistema de ventilación refrigeraban toda la estructura manteniendo las carnes en buenas condiciones para su transporte.
Durante la Guerra Civil Norteamericana, Gale Borden, el inventor de la leche condensada, basándose en el mismo principio, patenta la concentración de jugos de fruta y sidra. Julius Maggi, que también estaba experimentando con alimentos concentrados, pone a la venta en 1884 la primera harina de legumbres compuestas de judías y guisantes, para expandirse así por todo el país como un alimento económico para el pueblo, que ya venía padeciendo de hambre por los bajos salarios y malas condiciones sociales, producto de la explosión industrial. En 1886 lanzan al mercado las sopas concentradas en tabletas y en 1889 en los clásicos cubitos, además de mantener la producción de su clásica Erbswurst. En 1889, los hermanos Knorr, tomando a su cargo la producción de este concentrado, que hasta el día de hoy se sigue fabricando y empleando en las raciones de combate del ejército alemán. Hay un registro que data del 19 de enero de 1818 y menciona a Karl von Kurowski-Eichen como el inventor de una cocina de campaña móvil. Pero en 1908 se incorporó la cocina rodante, que fue inventada por el alemán Karl Rudolf Fischler de la empresa Fischler Eder de Oberstein, la que rápidamente se impuso en Alemania, y su diseño fue imitado por los ejércitos de otros países. La cocina de campaña o cocina rodante ofrecía la ventaja de facilitar significativamente la preparación de las comidas, que además podían ser elaboradas durante la marcha o bien mantenerlas calientes. Al principio de la Primera Guerra Mundial se cocinaba en ella solo carne vacuna, pero luego se utilizó la de caballo, que generalmente se lo faenaba cuando era herido o moría durante los combates, aunque también pasaron por estas cocinas de campaña carnes de burro, buey, cordero y cabra. La utilidad de este artefacto permitió que no solo se lo empleara para cocinar, sino que además tuvo otros usos que fueron surgiendo a medida que las circunstancias y la inventiva de los soldados la ponían a disposición de sus necesidades. De manera que sirvió también para hervir la ropa como medida higiénica o para servir agua necesaria en caso de los hospitales de campaña. La introducción de la cocina rodante dio origen a un nuevo concepto en la logística militar, evitando demoras para recibir el alimento ya listo allí donde se acampaba o combatía, práctica que llevó al reemplazo de los utensilios de cocina individuales que portaba el soldado por una fiambrera que contenía en su interior una cuchara y un tenedor, en tanto que la bayoneta era el sustituto del cuchillo. La cocina de campaña se ubicaba en un terreno llano próximo al regimiento y así se la ponía en funcionamiento, si no había urgencia en preparar la comida. De lo contrario, se iba cociendo durante la marcha. Su traslado se hacía sobre un carro de madera de 2 ejes tirado por 1 o 2 caballos, dependiendo del volumen, ya que había 2 modelos, el HF-11 para compañías de 125 hasta 250 hombres, y el modelo HF-12 para la provisión de 60 a 125 hombres. La primera tenía una capacidad para 200 litros y la segunda de 125. Ambas eran alimentadas a leña y estaban construidas con una capa exterior de cobre, por dentro de níquel y entre ambas paredes, con un aislamiento de glicerina que evitaba que la comida se quemara, y en la parte superior central tenía una tapa que poseía una mordaza de seguridad, y en el centro un orificio de ventilación con lo cual se cocinaba a presión, acelerando el proceso de cocción. Se completaba esta instalación con una marmita de 90 litros y en el otro modelo una de 60 litros con un grifo en la parte inferior para hacer café. Posteriormente se le agregaron termos que eran sujetados con cinchas para su transporte, destinados al reparto de comida allí donde la cocina rodante no podía llegar. El cucharón y otros utensilios del cocinero estaban guardados en su cajón. Su fusil iba agarrado en la parte posterior del carro y la chimenea se rebatía durante el transporte. Las preparaciones hechas en estas cocinas rodantes eran inspeccionadas y controladas ocasionalmente por oficiales asistentes, y a poco de entrar en funcionamiento recibieron el apodo de Gulasch Kanone,
o cañón de goulash, en referencia a la típica comida de cuchara húngara y preferida en las mesas alemanas. Durante el periodo que duró la guerra, se fueron agregando nuevos modelos a partir del rediseño de las anteriores, tanto en su aspecto funcional como en los materiales empleados para su construcción. Un punto importante fue el suministro de agua potable en el frente de guerra, para lo cual se envasó agua de fuentes naturales y también se transformaron las instalaciones de algunas industrias para obtener agua filtrada y mineralizada artificialmente. El alimento básico para todos los ejércitos desde tiempos inmemoriales ha sido la infaltable ración de pan. En la Gran Guerra, cada división alemana tenía a su disposición una compañía de panadería compuesta de 380 soldados, 140 caballos y 50 cocheros, y su arma principal era un horno llamado 90 VFW-1, que se introdujo en 1890 tomando como base un modelo anterior empleado en Prusia en 1875 durante la Guerra Franco-Prusiana. Básicamente se trataba de una cisterna construida en chapa de hierro montada sobre un carro de 2 ejes que era tirado por dos caballos percherones y acompañado por una máquina de amasado, carpas para el estibado de los panes, carro de transporte y un equipo de limpieza. Con 5 de estos hornos, alimentados indistintamente a leña, carbón o turba, se lograban hornear diariamente 9.600 panes de 1,5 kg cada uno para proveer de 19.200 raciones diarias, es decir, que cada soldado recibía 750 gramos de pan. En funcionamiento normal, durante 24 horas, la compañía panadera consumía entre 160 y 190 kilos de combustible y entre 8.000 y 10.000 litros de agua. La máquina de amasado tenía un rendimiento de 1.800 kilos por hora, unas 8 horas de funcionamiento, pero en aquellos lugares donde el frente de combate se mantenía estable se instalaban panaderías fijas. Este pan se lo denominó Kommissbrot o pan de la milicia. Era amasado a base de harina de centeno, trigo y levadura y se los tiraba pegado uno al otro, de manera que solo tenía, después de un horneado, una costra blanda y oscura y se separaba con la mano, tomando la forma de una caja muy similar al pan de molde. Durante el periodo que media entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Kommissbrot trascendió a la esfera civil y fue horneado por las panaderías comerciales, pero no era identificado como pan integral, sino como pan negro, de miga compacta y de costra blanda. En 1915 se introdujo para la población y por supuesto para el ejército el pan de guerra, cuyos componentes eran 60% de centeno, 30% de trigo y 10% de harina de papa, con lo cual se dejaron de hornear aquellos panecitos blancos a los que estaban acostumbrados los alemanes, y se reemplazó por el cuadrado pan negro o pan de mezcla, que la población no pudo evitar del todo hasta 1936, año en que se reglamentó la obligatoriedad de elaborar pan en proporciones exactas como lo había sido antiguamente. Pero en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo volvió a incluirlo en su dieta. Bueno, hasta aquí hemos hecho el capítulo 1 o el primer video de la historia de la alimentación en combate. Los invito a seguir con los demás videos para seguir aprendiendo y bueno, escuchando un poco más el relato de este trabajo de la historia universal de la alimentación en guerra.